Shalom amigos, mientras las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecen estancarse, Israel comenzó a convocar reservistas para el frente en el Líbano. Qatar ayuda a Irán a sortear sus dificultades económicas. Las críticas a nivel interno aumentan tanto para Donald Trump como para Benjamin Netanyahu de cara al posible acuerdo con Irán. ¿Cuánto logrará esto afectar sus decisiones y cómo impactará en la guerra entre Israel y Hezbollah? Trump necesita que termine para poder llegar a un acuerdo con Irán. Netanyahu necesita que siga y que se intensifique para poder proteger, pero también calmar los ánimos de la población civil en el norte del país y de los soldados israelíes que sienten que están combatiendo con las manos atadas. De todo esto y más vamos a hablar hoy, martes 26 de mayo, 10 del mes de Sivan en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Y comenzamos con información que no van a encontrar en las portadas de los diarios porque sucedió esta madrugada mientras vemos imágenes de la ciudad de Teherán en la tarde de ayer. Les cuento que el portavoz del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, CENTCOM, confirmó esta madrugada hora de Israel que Estados Unidos llevó a cabo ataques en defensa propia en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas. Timothy Hopkins, portavoz del CENTCOM, dijo a Fox News que el ataque se dio en legítima defensa tras un intento iraní de atacar aviones de combate estadounidenses. También declaró que la respuesta estadounidense fue moderada en el marco del alto el fuego vigente. Iniciamos ahora sí la recorrida por los diarios y otros medios aquí en Israel y comenzamos con una revelación poco menos que sorprendente de Israel Hayom. En la imagen de la primera plana de este diario vemos a los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y de Qatar, Abbas Araghchi y Mohammed Al-Thani, respectivamente, y el titular dice: a pesar de los ataques, Qatar ayudó económicamente a Irán. Y esto nos lleva a la nota del periodista Dani Zaken en Israel Hayom de hoy. La implicación de Qatar en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán es mucho más profunda de lo que parece en la superficie y, por supuesto, tiene una dimensión económica. Por eso, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, visitó Doha ayer, lo hizo acompañado por el gobernador del Banco Central, Abdol Nasser Hemati, entre otros funcionarios de alto rango. Fuentes diplomáticas del Golfo y de inteligencia occidental, citadas por este diario, confirman que Qatar ha estado auxiliando económicamente a Irán en las últimas semanas. Recordemos que el Tesoro iraní está al borde de la bancarrota absoluta debido al bloqueo naval que le impuso la administración Trump, al punto de no poder pagar los salarios de empleados públicos y de afectar directamente el bolsillo de la Guardia Revolucionaria. Irán necesita dinero y Qatar quiere dárselo, pero hay sanciones internacionales que pesan sobre el régimen de la República Islámica y por eso se barajan dos vías: disfrazar las transferencias como supuestos pagos de peaje por el tránsito de buques petroleros por el estrecho de Hormuz y una propuesta creativa que Qatar puso sobre la mesa: otorgar a Irán un préstamo, dicho esto entre comillas, por un valor equivalente a la totalidad de sus depósitos congelados, o sea, 12.000 millones de dólares. Así, técnicamente no descongelan fondos, sino que es un préstamo. La oferta sigue bajo análisis, según dice este diario.
Pero Canal 12 agrega que esos 12.000 millones de dólares serían un préstamo para necesidades humanitarias, aunque en la práctica resulta difícil imaginar cómo podrían obligar a Irán a devolver ese dinero, con qué mecanismo. Recordemos que Qatar fue uno de los países atacados por Irán durante la guerra. Entonces, ¿por qué tanto entusiasmo por darle dinero? El motivo principal de Doha es puramente supervivencia. Mientras que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos sufrieron ataques durante el alto el fuego hace apenas unos días, Qatar se mantuvo intacto. Ayudar a Irán es su seguro de vida para evitar ser atacado. Hay un trasfondo también económico histórico. Los dos países comparten South Pars, que es el yacimiento de gas natural más grande del mundo, South Pars. Hace más de una década, Qatar prometió ayudar a desarrollar el lado iraní del yacimiento, pero nunca lo hizo. Después de un ataque de Irán a una planta catarí durante la última guerra, Doha entendió que debía reactivar el diálogo con los ayatolás y ofrecer cooperación allí en el yacimiento. Y atención a este dato que agrega Israel Hayom. Durante la visita de Arakchi se realizaron llamadas telefónicas desde Doha hacia Washington, y al otro lado de la línea estaban los enviados de Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes son encargados de la negociación, pero además, como sabemos, tienen excelentes relaciones con Qatar. Al final del día queda expuesta la gran pregunta, la gran contradicción. ¿Cómo se entiende que Estados Unidos esté negociando un acuerdo con Irán bajo máxima presión y al mismo tiempo permita, en el mejor de los casos, que sus aliados, sus propios aliados, le abran a Teherán una vía de escape y lo liberen de esa presión? No tenemos la respuesta, así que seguimos adelante. Ayer informamos, en base a un reporte de Axios, que Trump habló con líderes de países del Golfo y vinculó directamente un acuerdo con Irán a la posibilidad de que esos países se sumen a los acuerdos de Abraham, que establezcan relaciones plenas con Israel. Unas horas después, Trump pasó de la sugerencia a la exigencia y publicó este mensaje que estamos viendo, en el que sostuvo además que Arabia Saudita y Qatar deberían ser los primeros en sumarse a los acuerdos ahora, en esta etapa, y advirtió que quienes no lo hagan podrían quedar excluidos de cualquier entendimiento regional con Irán. Abro comillas, si no lo hacen, no deberían ser parte de ese acuerdo porque eso demostraría malas intenciones, escribió Trump. Y esto me lleva a pensar que Trump podría acordar que Irán no ataque, o sea, un pacto de no agresión, del que podrían quedar excluidos los países que no cumplan con su deseo. Por el momento, estos países respondieron, en el mejor de los casos, con silencio, y una fuente saudí declaró a varias agencias de noticias que Riad solo normalizará las relaciones con Israel si se establece, abro comillas, un camino irreversible hacia la creación de un Estado palestino. Nada nuevo, es lo que vienen diciendo desde hace décadas. El presidente estadounidense planteó incluso la posibilidad de incorporar a Irán a los acuerdos de Abraham en caso de que Teherán firme un acuerdo con Washington para que forme parte de esta coalición mundial sin precedentes, en sus palabras. Con este panorama, en el diario Haaretz de hoy dicen que lo que Trump en realidad está buscando es endulzar el trago amargo. Ya dedicó algunos insultos a quienes lo critican y también intenta cambiar la narrativa de la guerra. En lugar del fracaso que significa no haber logrado la caída del régimen en Irán y la victoria absoluta como prometió, y no solo él prometió, el hecho de estar ahora negociando la apertura del estrecho de Hormuz, que estaba abierto
antes del ataque israelí-estadounidense y lo que quiere, dicen en Haaretz, es vender, hacer marketing de una guerra que puede dar como resultado la paz en Medio Oriente. Y esto coincide con lo que plantea Eli León hoy en el diario Ma'ariv, en este artículo que titula "Los amigos de Trump piensan que él es el idiota útil de los iraníes". Allí del lado derecho en la pantalla lo vemos y utiliza la expresión Freier, que es muy usada aquí en Israel cuando se habla de una persona que es utilizada por los demás. El analista explica que en el Capitolio se multiplicaron las voces, incluso dentro del Partido Republicano, que critican abiertamente el acuerdo que se está gestando con Teherán. Figuras clave como los senadores Lindsey Graham o Ted Cruz califican el pacto de pesadilla para Israel y error catastrófico y critican que se deje el control del estrecho de Hormuz y la capacidad de enriquecer uranio en manos de Irán. Para colmo, un informe del Financial Times que cita este artículo advierte que Trump, que vive criticando y en forma muy virulenta el acuerdo nuclear de 2015 de Barack Obama, es el claro perdedor en esta negociación y trae una muy extensa explicación de por qué. También para el primer ministro Netanyahu, esta situación tiene un costo político, según el diario Yediot Aharonot de hoy. En este artículo señalan que a medida que se conoce más información sobre el acuerdo que se está negociando entre Washington y Teherán, que podría dejar afuera por completo los intereses de seguridad de Israel, en el partido del primer ministro Netanyahu, el Likud, y en la coalición de gobierno, crecen los temores por el impacto que esto pueda tener en el resultado de las elecciones. En conversaciones cerradas, dice Yediot, también Netanyahu admite que un mal acuerdo puede perjudicar sus posibilidades de ser reelecto. Y no faltan las críticas, no solo por el acuerdo con Irán, sino especialmente por la situación en el norte del país y la libertad absoluta con la que Hezbollah sigue atacando a ciudadanos y soldados israelíes, a civiles, mejor dicho, y soldados israelíes, escalando la ofensiva, mientras Israel continúa limitado por las decisiones de Donald Trump. En este contexto, las fuerzas de defensa de Israel atacaron durante la noche infraestructura de Hezbollah en el este y sur del Líbano, después de un día con decenas de ataques con drones y el impacto directo en una casa en Metula. El primer ministro Netanyahu comunicó que dio instrucciones al ejército israelí para que intensifique los ataques en ese frente debido a la escalada provocada por Hezbollah en los últimos días. En Beirut se registró una huida masiva de población en la Dahia, la zona que domina Hezbollah, por temor a ataques de la Fuerza Aérea Israelí. En la zona aledaña a la frontera israelí con el Líbano, Defensa Civil actualizó las instrucciones para la población. En la mayoría de las localidades del área no hay clases y esto estará vigente por lo menos hasta hoy a las 8 de la noche. Y todo ello en preparación para la respuesta de Hezbollah, que sin duda llegará después de la ofensiva israelí durante la noche e incluso hoy también a esta hora en el Líbano. En las últimas horas, las fuerzas de defensa de Israel comenzaron a reclutar reservistas mediante lo que se conoce como Tzav Shmone, o sea, la orden de presentarse de inmediato al servicio de reserva, una decisión clave que responde a un movimiento inminente. El ejército se prepara para ampliar la incursión terrestre más allá de la línea amarilla. Según informó Kan en hebreo, la radio pública israelí, soldados que finalizaron un largo periodo de servicio de reserva en combate recibieron la orden de regresar al frente. Según este informe, la decisión se tomó después de que el jefe de Estado Mayor de Tzahal,
teniente general Eyal Zamir, expresó en la última reunión de gabinete una fuerte crítica a las limitaciones impuestas al ejército en la lucha contra Hezbollah. Como dijimos, el primer ministro anunció ayer que esto está a punto de cambiar. Abro comillas, he ordenado apretar el acelerador, dijo Netanyahu. Mientras tanto, una fuente iraní citada por la cadena Al Jazeera dijo que los iraníes le comunicaron a Washington que, abro comillas otra vez, todo ataque israelí contra Beirut o el sur del Líbano perjudicará los esfuerzos por llegar a un cese de fuego, a un acuerdo de cese de fuego. Y una vez más queda claro que estamos ante algo que ya se convirtió en parte ineludible de nuestras vidas. Esperar a ver qué decidirá Donald Trump. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito como siempre a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, a suscribirse, a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.